Muy buenas noches a todas y a todos los presentes. Gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio dedicado para aumentar y enriquecer el conocimiento en los jóvenes. Es un gusto desde Fundación Equilibrio y también desde la RELIT poder contar con estos espacios y con su presencia, y es así que cerramos este ciclo de charlas con la presencia de Herbert Iraola. Él es analista en la Fundación Jubileo en el tema de participación y control social. Es sociólogo y educador con especialidad en desarrollo humano, además de tener experiencia en gestión municipal, asistencia técnica en la elaboración participativa y aprobación de la Ley Municipal de Control Social del municipio de La Paz. En esta oportunidad nos va a comentar y también nos va a compartir su experiencia respecto al tema de control social y participación ciudadana. Muchas gracias, Herbert, por tu presencia. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Adriana. Bueno, primero agradecer a Fundación Equilibría, a Carla Rocha, su directora, a la RELIT, ¿no? A toda la coordinación nacional, Yara Espinosa, Melissa Rosales. Bueno, con mucho gusto compartir unos minutos, ¿no? Con este espacio para hablar de este tema, ¿no? Como es el tema de la participación y control social. Entonces, no sé si entramos directamente ya a la exposición. Sí, sí podemos ingresar. Muy bien. Bien, voy a tratar de no caer solamente en el tema de la revisión normativa, ¿no? De esta temática, y hablar un poco de la experiencia y la acción que ha generado y genera, ¿no? El tema de la participación y control social en Bolivia. Cuando hablamos del tema del control social, hay varios conceptos que se van asociando, ¿no? El tema de la transparencia, el acceso a la información, los recursos, ¿no? El presupuesto. Y generalmente cuando a la población se le pregunta por qué le interesa el tema de la transparencia, la participación, el control social, básicamente está pensando en lo que es el recurso, ¿no? Que tiene el municipio o que tiene el ministerio o la gobernación o alguna instancia pública. Entonces, ahí quizás surge la mayor intención de lo que es el tema de la participación y el control social, aunque solamente es una parte de lo que significaría este concepto, porque el control social iría también a otros aspectos, ¿no? Como a la toma de decisiones, a la calidad de vida, aspectos que vamos a ver más adelante. Bueno, yo empiezo con este pequeño recorte de periódico que vamos revisando cotidianamente en los medios de comunicación, como que se hace casi común encontrar, ¿no? Estas noticias, ¿no? De corrupción en una instancia pública, en un municipio, malversación de fondos, lastimosamente, ¿no? Incluso en esta época de emergencia sanitaria, igual vemos, ¿no? Temas de corrupción en aspectos tan delicados como es el tema de la vida. Entonces, no es un tema nuevo, es algo recurrente, ¿no? Que se ha dado y se da en la gestión pública y que lastimosamente afecta, ¿no? La confianza y la credibilidad de una gestión. Pero también sumado a esto, hay algunas prácticas, ¿no? Que más allá de lo que es la gestión, se van haciendo o se van, entre comillas, institucionalizando en lo que es la participación, tanto en la gestión pública o de las empresas privadas o los que prestan servicios al Estado, incluso las dirigencias de la sociedad civil, de los sindicatos, de las juntas de vecinos. Y ahí surge una práctica, ¿no? Que propiamente era más que todo de las iglesias, cuando se hablaba del diezmo. Y esto como que viene a ser algo casi institucionalizado en la relación cuando cuando se acaba de un estudio que han intentado hacer más o menos 10.000 millones de soles. Incluso así, nada más en diálogo con actores de sociedad civil, eh, uno encuentra de que estos conceptos o estas prácticas, ¿no? Del diezmo, hay muchos recursos,
Hola, se cortó la señal, creo, un momento. Sí, solo por unos minutos, pero se escucha bien, Herbert. Ahora sí. Disculpas. Entonces iba en este tema, ¿no? De que el costo de la corrupción. Aproximadamente Bolivia invierte, ¿no? Desde las instituciones públicas algo más de 5.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, si uno saca un simple cálculo de cuánto significa el costo de corrupción, estamos hablando realmente de montos muy grandes, ¿no? Que estos van disfrazados o van encubiertos en los procesos, ¿no? De contrataciones públicas especialmente. Y hay, bueno, los ejemplos ustedes los conocen en cantidades, ¿no? Yo utilizo este gráfico para explicar cuándo es la necesidad que surge, ¿no? Y la gente se pregunta quién controla, ¿no? O lo que hace la gestión pública. Y ahí vemos un paisaje del altiplano, no sabemos dónde es, pero supuestamente ahí la gente está viendo qué ha pasado con ese puente, que parece que es algo nuevo, y tampoco es un río de mucho caudal, pero parece que hubo una lluvia fuerte y a la primera crecida de aguas, bueno, una parte del puente se cae, ¿no? Entonces ahí la gente se pregunta y llama, ¿no? Al alcalde o llama al técnico del municipio y ahí nadie sabe, todos se levantan las manos y incluso han hecho un acto de entrega de esa obra porque pueden preguntar a la empresa que ha construido esta obra y ella dice, no, yo tengo todos los papeles firmados. eh, y bueno, ahí la gente se pregunta, ¿y quién hace control social, no? ¿Quién vigila a la gestión del alcalde? Entonces se empiezan a hablar con el consejo municipal, se empieza a hacer una cacería y buscar los culpables, ¿no? En algunos casos se encuentran, en algunos casos incluso van a la cárcel, ¿no? La gente que es encontrada con estos temas de corrupción. Pero aquí la gran pregunta es, ¿qué nos preguntamos del control social cuando realmente la leche se ha derramado? Ya el puente, este puente tiene que construirse otro puente que va a significar otra inversión. Seguramente este municipio que no tenía mucho presupuesto en su POA, porque es un municipio rural, ha invertido muchos de sus recursos para la construcción de este puente y tendrá que esperar tal vez unos 2, 3 años para volver a invertir una cantidad similar para construir un puente así. Pero el daño ya está hecho. Los niños que necesitaban cruzar ese puente para ir a la escuela o la gente que necesitaba sacar sus productos al mercado o los enfermos que necesitaban trasladarse a otro centro de salud, ya han visto afectados, ¿no? Su calidad de vida. Entonces, generalmente nos pasa esto como país, ¿no? O sea, preguntamos y exigimos la participación, la transparencia, buscar a los corruptos o en todo caso el control social cuando la leche se ha derramado, ¿no? Entonces, es ahí cuando las materias primas, especialmente los hidrocarburos, que es de donde nuestro estado recibe más recursos, están en plena bajada, ¿no? Entonces, un municipio está recibiendo casi la tercera parte de lo que recibía el 2014 y para el próximo año se estima que los recursos van a ser mucho menores, ¿no? Y las necesidades, las demandas de la población más bien son muchas más altas, ¿no? Esa es una complicación que nos va a traer hacia adelante y ahí seguramente la gente va a exigir y va a querer participar con mayor intensidad en lo que se llama el derecho, ¿no? De la participación y el control social. Entonces, como país nos toca enfrentar un momento difícil y en ese escenario el tema del control social seguramente va a ser un tema que igual va a ser un escenario, ¿no? de participación, pero también de presiones o de otras prácticas. La principal experiencia que tenemos en el tema del control social es en el nivel municipal, ¿no? Cuando hablamos de la ley de participación popular, los comités de vigilancia, y en otras instancias se ha avanzado muy poco, ¿no? Por ejemplo, yo no conozco mucho, ¿no? De experiencias de control social, por ejemplo, en gobernaciones o en ministerios, o en este caso, por ejemplo, ¿quién controla nuestra vaca lechera, ¿no? Del Estado boliviano como es YPFB, o sea, ahí no se sabe, ¿no? De procesos de participación, de transparencia o de acceso a la información. Y más aún cuando vemos que los recursos que hemos tenido y ahora los pocos recursos con los que vamos a contar o significativamente menos de lo que teníamos antes, tampoco se les da un destino adecuado, ¿no? Si, mucho se habla, por ejemplo, de la diversificación económica, el tema de generar empleo, pero si vemos, por ejemplo, estos datos, ¿no? De los municipios a nivel nacional,
lo primero que se prioriza siempre es infraestructura, ¿no? La sede social, la canchita, alguna infraestructura del municipio, etcétera, etcétera. Pero cuando vemos los datos, por ejemplo, de inversión en turismo, en desarrollo económico y promoción del empleo, o el tema agropecuario, que es el que genera mucho más empleo, ¿no? O mucha gente está ocupada en esta actividad, son porcentajes mínimos, ¿no? El turismo, vean, es el 0,2%. Entonces, ¿qué incentivo vas a dar a esta actividad económica cuando en realidad la inversión pública no está acompañando, ¿no?, estas necesidades? Pero sí se da muchos recursos, ¿no?, al tema de la infraestructura. Ahora, yo ya al principio les decía que muchos conceptos relacionados al tema del control social van de la mano, por ejemplo, con el tema del acceso a la información. O sea, no podríamos hablar de ejercer control social si es que no tenemos el acceso a la información. Muchas veces me ha tocado ir a municipios y hablar del tema del control social, entonces yo le preguntaba al concejal o al control social y que me dieran, ¿no?, el POA y el presupuesto del municipio. Y ese siempre es un secreto, ¿no? O sea, nadie conoce en su integridad el POA o el presupuesto, o si lo tienen no está actualizado porque este POA y este presupuesto se reformula varias veces al año. Entonces, si no tenemos un buen acceso a información, es muy difícil que podamos ejercer control social. Y aquí un autor ya hablaba, ¿no?, de que una condición para promover la participación de la ciudadanía y ejercer ese control o exigir la rendición de cuentas de los servidores públicos y los políticos es precisamente el acceso a la información. Y lastimosamente como país somos uno de los pocos países, bueno, en la región todavía hay algunos más, que no tenemos una ley de acceso a la información pública, ¿no? Actualmente tenemos, bueno, en la Constitución hay un artículo que habla, ¿no?, de que como ciudadanos tenemos el derecho de acceso a la información pública, pero es un artículo que necesita su legislación, su reglamentación, y como país actualmente nos normamos en base a unos decretos supremos, ¿no?, que son todavía no promueven un mayor acceso a la información. Entonces, si bien hemos avanzado en algunas normativas, en otras estamos, ¿no?, todavía retrasados. En ese sentido, por ejemplo, bueno, aquí creo que tengo participantes más jóvenes, pero la gente un poco mayor se acordará de la Ley de Participación Popular, ¿no?, lo que es la Ley 1551, la famosa ley, ¿no?, que de los años 90, con la cual se constituyen lo que son los comités de vigilancia, ¿no?, y que han funcionado durante muchos años. Existía la ley de municipalidades, la ley del diálogo, pero ya desde el año 2008, 2009, bueno, tenemos una nueva constitución y algo interesante o importante que establece la nueva constitución, especialmente en estos dos artículos, ¿no?, el 241 y el 242, es este concepto, esta importancia del tema del control social. Después la Ley Marco de Autonomías ratifica este tema, incorporando el tema del control social a todas las entidades territoriales autónomas. Una norma muy poco conocida, pero que si se aplicara en su magnitud sería bastante compleja, ¿no?, para el ejercicio de los servidores públicos, porque es una ley que incluso penaliza el tema de corrupción. Es la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Esta norma, por ejemplo, incorpora o establece que los delitos de corrupción no prescriben. Y esa es una temática que ha sido manejado hasta el momento de forma más política, porque se le ha aplicado a la oposición, ¿no?, a la gente que no está de acuerdo con una gestión, pero si realmente se aplicara a todos como tal en la gestión, daría mucho, mucho que hablar, ¿no?, si realmente si se llevara en práctica. Hay mucha gente en su análisis dice, si uno agarra la ley de la Quiroga Santa Cruz y la alza, esta ley, bueno, chorrea sangre, ¿no?, porque se han creado nuevos tipos penales también de corrupción y varios de estos tipos penales tienen cárcel. Entonces, tenemos esa norma y que habla también, ¿no?, del tema del control social. Una ley importante es esta, la 341, que es la Ley de Participación y Control Social, que da el marco general, ¿no?, para que las instancias públicas, ¿no?, ministerios, gobernaciones, municipios,
reglamenten y establezcan las normas propias, ¿no?, para el ejercicio del control social. Y una ley que reemplaza la ley de municipalidades es la ley de gobiernos municipales, la 482, que igual establece varios aspectos de control social. La ley 341, por ejemplo, mencionaba de que todos los municipios, incluso daba un plazo de 3 meses después de aprobada esta ley, de que todos los municipios debieran elaborar sus propias normas de control social, ¿no? En su carácter de autonomía lo pueden hacer, existe la figura de la ley municipal, pero no todos los municipios han logrado o han cumplido este tema, y por eso existe también esta ley de gobiernos municipales que se aplica en aquellos municipios que no cuentan todavía, ¿no?, con sus normas propias sobre control social. Entonces, estamos hablando ahí de una transición, un cambio de lo que muchos años hemos conocido como la participación popular o los comités de vigilancia. Ahora estamos hablando del tema del control social, y este control social está en la Constitución Política del Estado, está en las autonomías. Se habla de que el control social tiene que ser a todas las empresas e instituciones que reciban recursos públicos. Incluso habla del control social a la calidad de los servicios públicos, ¿no?, donde puede incorporarse, por ejemplo, el control social a una cooperativa, no sé, de agua o de teléfonos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos todo un cambio, ¿no?, en conceptos, en instancias. Antes solamente se hablaba de la participación popular a nivel del municipio, ahora estamos hablando de toda instancia pública, ¿no? Ahora, de esa normativa a la práctica que se haga realidad, todavía queda mucho trabajo, ¿no? Tal vez la principal experiencia que se desarrolla sigue siendo la del nivel municipal, y especialmente más que todo la del nivel municipal en municipios rurales, ¿no?, donde las prácticas propias de participación hacen que esta posibilidad de participación de la sociedad sea mucho más fuerte, ¿no?, que en las ciudades. Hablamos de un salto, ¿no?, de la vigilancia social a un concepto de la participación y control social. Es cualitativamente mucho más avanzado. No estamos hablando solamente de una observación, como lo que podría ser la vigilancia, sino de la participación, la supervisión y una postura más propositiva y dinámica frente a la gestión, ¿no? Entonces, eso se vendría a resumir de lo que es la participación y control social. Ahora, el concepto del control social no es nuevo, ya se lo ha ido trabajando, y hay una nota, por ejemplo, de este Consejo Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, que el año 1972 ya hablaba de este concepto del control social. Y el concepto como tal, si uno lo busca en el diccionario o busca bibliografía, lo va a encontrar con estas dos tendencias más importantes, ¿no? La primera, que viene con el tema de las ciencias sociales, especialmente la sociología, cuando habla del concepto del control social, ¿no? Pero esto es un concepto mucho más amplio, ¿no?, de análisis de la sociedad. Pero este otro que habla, ¿no?, de personas diferentes, ahí recordemos que en la década de los 70 todavía estamos en procesos de dictaduras, y se está abriendo el escenario o el espacio para la construcción de las democracias, ¿no?, en nuestros países. Entonces es ahí que se empieza a trabajar estas propuestas desde una mirada de cómo promover mayor participación ciudadana, cómo promover mayor confianza sobre la gestión, y un poco tener también los espacios de control, ¿no?, frente a lo que es el propio uso del poder político. A mí me gusta sacar esta nota, esta cita, que la encontré en un estudio, ¿no?, de control social. Es una entrevista a un exministro, ¿no?, de participación popular, y además que ha sido parte del diseño mismo de la ley de participación popular, Roberto Barberí. Y él decía esto, ¿no? Decía: es posible elegir un gobierno de genios con los votos de una masa de idiotas, decía, ¿no? Y pregunta Malatesta. Y como soy especialista en decir cosas impopulares, no me asusta la reacción adversa que se pueda generar con este tipo de sugerencias. En todo caso, considero que hay un problema de cultura política
Y la ley de participación popular, precisamente por su objetivo democrático y por su filosofía tan rica, tropieza con esa cultura política, que más bien privilegia el autoritarismo, el verticalismo, el prebendalismo, el clientelismo y los ismos negativos, devaluando la ciudadanía, que en cambio supone un concepto moderno que vincula de forma responsable a la persona con el Estado. Aquí estamos hablando de un tema de fondo. La ley de participación popular y la creación de los vigilancia, para algunos tratan de abordar esta temática, pero principalmente de promover la participación ciudadana, ¿no? Y de las organizaciones, pero yo creo que esa es una de las debilidades, incluso de las normas actuales, ¿no? Que tenemos sobre control social. No tiene una correlación con la forma como nuestra sociedad se organiza y participa, lo que podríamos llamar esta cultura política. Somos una sociedad civil que se organiza para todo, y precisamente se organiza porque nuestra constitución como Estado o nuestro desarrollo como Estado no, si bien menciona, ¿no?, que todos somos iguales ante la ley, que tenemos derechos a la salud, a la educación, al trabajo, etcétera, en nuestra realidad no todos tienen el mismo acceso o las mismas oportunidades. Y tampoco uno, si va solo como ciudadano, el Estado te escucha. Para que el Estado te escuche, tienes que utilizar la presión, y esto es a través de los espacios organizados, ¿no? Y ahí tenemos a los sindicatos, a las juntas de vecinos. Entonces, en esta cita, Roberto Barberi dice, bueno, tenemos una ley que va a fortalecer la participación ciudadana, pero como tenemos una cultura política que es clientelista, es verticalista, es prebendalista, no vamos a poder llevarla adelante, ¿no? Y por eso él dice, es posible elegir un gobierno de genios con los votos de una masa de idiotas, y ahí deberíamos un poco reflexionar quiénes son los que han diseñado nuestras normas y bajo qué lectura de nuestra realidad lo han hecho. Y si vemos nuestras normas actuales también referidas a esta temática, por ejemplo, como el control social, no nos tendríamos que engañar de que la sociedad se va a satisfacer o va solamente eh, controlar o ver el control social como su único espacio de participación. Si estos espacios de participación y control social no funcionan y no responden a las necesidades de la gente va a buscar otras formas de participación, y la principal es el tema de la conflictividad, ¿no? La presión. Y eso, con contacto, por ejemplo, con muchos dirigentes, dicen enviar las cartitas, las notas de solicitud de información, eso no funciona. Uno, si quiere hacerse escuchar, lo primero que tiene que hacer es entrar pateando la puerta, gritando, haciendo problemas. Y lastimosamente la forma de hacer gestión en nuestro país nos ha llevado a eso, ¿no? Y esa es nuestra forma también de hacer eh, cultura política o participación. Entonces, una cosa es la norma, una cosa es lo teórico que está planteado en la Constitución, en nuestras normas, pero ya en la práctica habría que analizar si realmente eso está funcionando. Los comités de vigilancia han tenido su tiempo, han tenido sus respuestas, pero no han resuelto las necesidades de la gente, ¿no? Tanto de participación, pero también sus necesidades como la salud, educación, etcétera. Y el tema del control social parece que continúa en ese camino, ¿no? Y eso habría que analizarlo también de esa forma. De manera sencilla, el control social se entiende como la relación, ¿no?, entre la sociedad civil organizada, y ese es un concepto que está en la Constitución, está en las normas de control social, con las instancias del Estado. Estado entendidas como estas instituciones, ¿no?, ministerios, gobernaciones, municipios. El control social es un derecho colectivo. Yo como ciudadano no podría ejercer control social si es que no lo hago a través de mi organización, especialmente las que conforman, ¿no?, en el municipio, por ejemplo, a través de tu junta de vecinos o de alguna organización social que represente a mi sector. Entonces, es esa relación, a veces difícil de diferenciar porque muchas veces vemos a muchos dirigentes de la sociedad civil también siendo parte, ¿no?, de la gestión del Estado, cosa que no debería ser, pero si uno logra separar estos roles, debería ser el control, ¿no?, de lo que es la sociedad civil frente a lo que es la gestión de las instituciones públicas. La ley 341, ahí está el concepto, ¿no? Es el único espacio donde se pone una definición del control social,
y habla, ¿no?, de que es un derecho constitucional de carácter participativo y exigible, mediante el cual todo actor social supervisará y evaluará la ejecución de la gestión estatal, el manejo apropiado de los recursos económicos, materiales, humanos, naturales y de la calidad de los servicios públicos y servicios básicos para la autorregulación del orden social. Vean, en esta definición, si bien nos está hablando del tema de los recursos económicos, va mucho más allá, ¿no? Te habla de los recursos naturales, de los recursos humanos, la calidad de los servicios públicos. Por ejemplo, ahora cuando estamos hablando del tema de las telecomunicaciones, estos servicios de Internet, son servicios públicos. Pero hay quien ejerce control social, ¿no? La sociedad civil tampoco se informa o no está en condiciones o no se han abierto los espacios para un ejercicio del control social, pero la norma está hecha, ¿no? Y parece muy, muy buena y muchas investigaciones incluso mencionan que Bolivia tiene una normativa interesante, ¿no?, frente a esta temática de la participación en el control social. Ahora, un tema que hay que diferenciar es el control social de la fiscalización. En un municipio, por ejemplo, una instancia fiscalizadora de la gestión es el Consejo Municipal, ¿no? Una instancia y uno de sus roles principales es fiscalizar a la gestión del alcalde y de todas las instancias, ¿no?, del Ejecutivo Municipal. El control social muchas veces quiere fiscalizar. La diferencia está en que el control social no puede sancionar, no puede hacer justicia, ¿no?, por mano propia. Para eso existen las instancias, las normativas del Estado para fiscalizar y en su caso sancionar. Entonces ahí ya lo dice, ¿no?, la ley 341 en su artículo 9, que el control social debe denunciar los actos irregulares y promover el procesamiento y exigir el cumplimiento de las resoluciones cuando se encuentren estos hechos irregulares, ¿no?, en el ejercicio de la gestión pública. Entonces, eso es importante diferenciarlo porque no podríamos decir que el control social también va a sancionar si encuentra algún corrupto, ¿no? Y una mala experiencia de esto ha sido lo que hace varios años pasó en Ayoayo, ¿no?, con este alcalde que lo quemaron, y todo porque la gente pensaba que había una malversación y pareciera que al final tampoco se logró demostrar eso, pero el hecho ya estaba, ¿no? Se lo linchó, se lo quemó, y el control social no podría llegar a esos extremos. Para eso existen las instancias y los espacios, ¿no?, que tiene la propia gestión. Ahora, ¿dónde se aplica el control social? Ya la Constitución lo dice y realmente es a todas las instituciones públicas, ¿no? Las entidades territoriales, las empresas privadas, recursos fiscales o presten servicios básicos, por ejemplo, como cooperativas, y las que administran recursos naturales. Entonces, aquí cuando uno dice, ¿dónde puedo ejercer control social como sociedad civil organizada? Realmente es en todo. Ahora, ¿dónde efectivamente se hace control social? Que yo conozca así y que funcione de alguna manera, es en los municipios, ¿no? Y ya en otras instancias queda como a veces solamente algunos espacios de participación, podríamos llamar de rendición de cuentas, pero de ejercicio de control social todavía nos queda mucho trabajo, ¿no? Y si vemos nuestra Constitución es de mucha avanzada, te habla, ¿no?, de que se puede ejercer control social en temas de salud, en temas de servicios básicos, en temas de estructura y organización económica, en medio ambiente, en energía, etcétera, etcétera. Incluso hablaba ya la Constitución de que una ley marco, ¿no?, va a establecer el marco general para el ejercicio de control social. Esta ley es 341, y todo eso ya se ha ido cumpliendo, pero ¿por qué no se ha puesto en práctica? ¿Por qué no la sociedad civil se apropia de esta forma de participación tan importante? Es un tema que se debería analizar. La ley 341 nos da un nuevo momento de lo que significaría la participación y el control social. Este concepto de lo que se hablaba del comité de vigilancia o la vigilancia social ya es de la historia, y ahora estamos hablando de otros espacios, ¿no? Y ahí cada municipio ha diseñado sus espacios, sus instancias de control social. En algunos funciona y muchos otros no funciona. Eso ya será un tema, ¿no?, que seguramente en adelante, y más cuando haya menos recursos, cuando los recursos o los presupuestos de los municipios se vean significativamente menores, la gente ahí, porque no va a haber obras en su barrio, no va a haber el proyecto en su zona, va a preguntar y va a exigir control social, ¿no?, ya sea en el municipio o en otras instancias.
Este es un tema complejo, el tema de los actores del control social. Antes era muy fácil reconocerlos, las juntas de vecinos o las comunidades campesinas, lo que se llamaban las OTBs, ¿no? Las organizaciones territoriales de base, eran ellas las que hacían la vigilancia social. Ya en la ley 341 se habla de tres tipos de actores, ¿no? Los orgánicos, los comunitarios y los circunstanciales. En los orgánicos, ahí están los sindicatos, las juntas de vecinos o sectores sociales reconocidos legalmente. Eso es algo muy, muy importante. Los actores comunitarios son los afrobolivianos que están reconocidos, ¿no?, en la Constitución Política del Estado. Y un punto tres, que son los circunstanciales, que queda muy ambiguo y ahí deberían entrar todo este conjunto de organizaciones, por ejemplo, de mujeres, de jóvenes, no sé, de productores, ¿no?, de profesionales, de médicos, que podrían entrar en esta casilla, ¿no?, de lo que son los actores circunstanciales, que son aquellos que se organizan para un fin determinado y que cuando el objetivo ha sido alcanzado dejan de existir. Entonces te deja una ambigüedad muy grande, pero en la realidad tal vez, y eso se ve en el nivel municipal, las organizaciones que hacen el control social continúan siendo las que antes hacían la vigilancia social. Y esa es una deuda, ¿no?, que se tiene con la sociedad civil, porque hay muchos otros actores importantes que deberían estar involucrados en este ejercicio de lo que se llama el control social, como son las mujeres, los jóvenes, no sé, los productores, etcétera, etcétera. Por favor, me van a avisar del tiempo para que no me extienda mucho. Sabía que tenía solo 40 minutos. Un artículo que llama mucho la atención a los dirigentes, ¿no?, cuando se les explica el tema de la ley de control social, es que, y ellos se preguntan entonces, ¿para qué toda esa norma si al final nos dicen que el control social no retrasará, impedirá o suspenderá la ejecución o continuidad de planes, programas, proyectos y actos administrativos, salvo que se demuestre un evidente y potencial daño al Estado, a los intereses o derechos colectivos específicos y concretos? El potencial daño será determinado por autoridad competente. Entonces dicen, bueno, antes con la experiencia del comité de vigilancia había lo que se llamaba el congelamiento de cuentas, ¿no? Cuando las organizaciones sociales veían de que había un mal manejo o presumían de que había una malversación o corrupción, podían esto denunciarlo al ministerio pertinente, y después le congelaba las cuentas hasta al municipio hasta que no aclare, ¿no?, el tema de qué ha pasado. Aquí con esa experiencia lo que han querido es más bien que el control social haga su función, pero que no tenga ninguna potestad para observar o para que este proyecto que se estaba ejecutando no suspenda su ejecución. Y ahí sabemos que nuestra burocracia es bastante lenta. Si uno va a la Contraloría, por ejemplo, a pedir una auditoría sobre un proyecto X, una obra que se está haciendo en mi municipio, seguramente eso lo van a hacer de aquí, si es que lo van a hacer, ¿no?, de 5 a 10 años, porque la fila para esto, la petición de estas auditorías también es muy grande, ¿no? Entonces, es muy complejo, ¿no?, el tema del ejercicio de la participación y control social. Solamente puedes denunciar, pero la gestión sigue funcionando, ¿no? Y eso es algo que en la normativa, y eso es algo que habría que preguntarse, ¿quién debería hacer una normativa de control social? Las organizaciones sociales que están interesadas en vigilar, en controlar, en transparentar la gestión pública, o la misma gestión del municipio, por ejemplo, que sabe que le van a controlar, entonces lo que va a hacer es poner lo que le va a facilitar más bien la gestión. Y es eso lo que ha pasado en muchos municipios. O sea, las normas de control social que se han hecho en municipios no necesariamente lo han hecho las organizaciones sociales, sino se lo han hecho con consultorías, o lo han hecho entre cuatro paredes, ¿no?, entre unos concejales y unos consultores. Y por eso existen estos vacíos, ¿no? Seguramente este artículo no lo habrá puesto algún dirigente o alguna propuesta de las organizaciones sociales, sino precisamente han venido de los actores o de los servidores públicos, ¿no?, que han visto de que está bien que se haga control social, pero que no retrase, no impida, no suspenda, ¿no?, la continuidad de los planes, programas o proyectos. Las normas, por ejemplo, esta ley, la 482 o la misma ley 341, hablan de que se deben crear espacios, ¿no?, de participación y control social donde participen estos actores colectivos.
En muchos casos no funcionan o en otros solamente se lo hacen por momentos específicos, pero, por ejemplo, esta ley 482 te habla de que debería haber espacios para la formulación del plan operativo y el presupuesto, e incluso los reformulados, ¿no? Y ahí deberían estar los sociales. Ahí un instrumento que pareciera que es una, una práctica que puede promover la incidencia o la participación del control social son estos temas que se conocen como el pronunciamiento del control social, ¿no? Que cuando se hace, y ahora estamos precisamente en esos momentos, la elaboración del PUA y el presupuesto de la próxima gestión. Por ejemplo, ustedes saben que entre septiembre y octubre el Ministerio de Economía recibe de todos los municipios, gobernaciones, etcétera. Hola. Perdón. Ya. Entonces, les hablaba, ¿no? Que estamos en pleno proceso de elaboración de lo que se llama la ley financiera, donde se ponen todos los presupuestos de las instancias públicas. Y en el caso de los municipios, además del documento del POA y el presupuesto, el, el, el documento del Consejo Municipal que está de acuerdo con la elaboración de ese POA, exigen el pronunciamiento de la instancia de control social sobre ese POA y ese presupuesto, ¿no? Y este debe ser enviado al Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, si uno revisa la norma, encuentra de que, y eso yo lo he visto porque es cierto y pasa eso en el ministerio, si un proceso de control social encuentra que el presupuesto no ha sido elaborado de forma participativa, que no respeta, por ejemplo, la distribución, ¿no?, de los recursos a los distritos, a los barrios o los proyectos que había priorizado han sido consultados, puede ser que el pronunciamiento sea en contra de lo que ha sido ese POA y ese presupuesto, pero la ley dice, bueno, tiene que adjuntarse junto al POA y el presupuesto el pronunciamiento del control social. No dice si tiene que estar a favor o en contra. Lo que a ellos les interesa es que esté el pronunciamiento. Está el pronunciamiento, listo. Entonces pasa el procedimiento y sigue adelante. Entonces ahí la norma, o sea, te deja esa ambigüedad, y cuando un servidor público ve y dice, bueno, aquí está el poder presupuesto, pero por más que el pronunciamiento del control social esté en contra de lo que está enviando el Ejecutivo Municipal, eso para el funcionario público no es pertinente, ¿no? Entonces ese presupuesto y ese POA igualito se aprueba. Entonces, ustedes ven en la normativa se ponen muchas prerrogativas, muchas competencias, muchos derechos para las organizaciones sociales en el tema de control social, pero ya en los hechos, en la capacidad de frenar o de por lo menos observar la gestión pública, como que no hay muchas ventanas, ¿no? Muchas posibilidades de incidir. Entonces, cuando yo hablo de estos temas con los dirigentes, te dicen, entonces, ¿para qué voy a hacer control social? Si para mí es más fácil ir con mis juntas escolares a bloquear el municipio para que me aumenten el tema del desayuno escolar o los ítems de educación o el tema de equipamiento escolar, etcétera, y me dan una respuesta más oportuna. Entonces, por eso es que no funcionan los espacios de participación y control social, o los pocos que funcionan, tal vez es también por algunas prácticas, y eso hay que reconocer que en los municipios rurales, las mejores experiencias de transparencia, de participación y de control social se han dado en estos municipios. Pero son municipios pequeños, con poco presupuesto, donde realmente con las pocas posibilidades que tienen, la gente se reúne, ¿no? Cada mes, por ejemplo, es muy conocido el tema de la asamblea, donde está casi todas las organizaciones, todos los dirigentes, y es el espacio prioritario, ¿no?, para el alcalde, incluso para los técnicos del municipio, donde informan y rinden cuentas de lo que van haciendo. En un municipio grande como La Paz, El Alto o Santa Cruz, eso sería muy difícil hacerlo, ¿no?, por la misma cantidad de organizaciones, de dirigentes. Entonces estamos hablando de un tema muy complejo. Y la reflexión es de que si el control social no funciona o no responde a las necesidades de la población, la gente busca otras formas, ¿no?, de participar y de hacer incidencia en la gestión.
Bueno, eso sería para compartir un poco del tema de control social. No he querido caer mucho en el tema de revisión normativa, ¿no? Y eso habría que confrontarla con la práctica. Yo creo que hay temas como el tema de la cultura política y la parte que se van trabajando responden a esta realidad como país. Hay muchos autores que hablan, ¿no?, de nuestra complejidad, ¿no? De René Zavaleta, por ejemplo, que hablaba, ¿no?, del abigarramiento, o otros autores, ¿no?, que han hablado de esta sociedad compleja y multisocietal, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que no podríamos pensar una Bolivia pensando estos instrumentos o estas herramientas o espacios de control social, de participación, de transparencia, si es que no viéramos también nuestra realidad cómo participamos o cómo somos como sociedad. Y ahí creo que todavía tenemos un trecho grande, pese a que hemos supuestamente en un nuevo enfoque, ¿no?, de este Estado plurinacional que incorporaba o involucraba más actores. Creo que en el enfoque de lo que es la gestión pública no se ha cambiado. Y muestra de eso es que, por ejemplo, lo que es la ley SAF, con una de las principales normas para lo que es el tema de muy poco ha cambiado y sigue pensado en una democracia o un Estado tal vez más hacia Occidente, hacia Europa o hacia Norteamérica, y que no está muy apropiada todavía a nuestra realidad. Eso sería, muchas gracias. Ahora sí, abierto a las preguntas. Muchas gracias, Herbert. Me quedo con la última parte que mencionabas de esa brecha que todavía nos queda por trabajar, pero que estamos en un buen camino. Creo que es importante involucrarnos, ¿no?, con las decisiones que tomamos todos, porque al final nos afecta y es para beneficio de todos. Y qué mejor saber utilizar estas herramientas que se nos brinda y que muchas veces como jóvenes o si bien conocemos poco o estamos desinteresados de las mismas, no hacemos un poquito más, ¿no?, por involucrarnos, por ser parte de. Entonces, muchísimas gracias, Herbert. Considero que esta información vertida ha sido de muchísima utilidad. Y bueno, como mencionabas, dejamos las preguntas para este momento. Si alguien desea hablar, puede levantar la mano. También preguntas o comentarios por el chat. Igual saludamos a todos los que nos están acompañando a través de Facebook Live o desde nuestra página. Y bueno, la sala es para ustedes, chicos, chicas, si desean preguntar alguna duda, si no quedó algo claro, esta es su oportunidad para consultar a Herbert. Vamos a poner el ejemplo del municipio, ¿no? Yo en un barrio, por ejemplo, veo que están mejorando mi centro de salud y tengo observaciones, ¿no?, que el tema de la calidad de los... Perdón. Decía que partir un poco de la experiencia más concreta, ¿no? Y es el municipio. Entonces, por ejemplo, yo veo en mi barrio que están, no sé, mejorando el centro de salud y me interesa ver que se utilicen buenos materiales o el tiempo que sea destinado para la ejecución de esa obra sea tal. Incluso ahora en varios municipios se pone, ¿no?, la foto del alcalde, se pone quién es el fiscal de obras, el presupuesto de esa obra, etcétera, etcétera. Pero si veo una malversación, un mal manejo, ¿dónde puedo acudir, no? Y esa es la pregunta que la gente siempre me dice. Entonces, la primera instancia para que debería promover y apoyar estos procesos de participación de la sociedad es el Consejo Municipal, ¿no? El Consejo Municipal es la entidad fiscalizadora del Ejecutivo Municipal. Y si no me escuchara el Consejo Municipal, hay otros actores, ¿no? Otros actores fiscalizadores son nuestros legisladores, ¿no? Ahí está tu diputado uninominal, tienes tus diputados o asambleístas departamentales, tienes instancias, ¿no? Como, bueno, antes había un ministerio, incluso ahora creo que se ha vuelto un viceministerio, ¿no?, de lucha contra la corrupción. Pero bueno, eso, la oficina central está en La Paz, a los que son del interior ya se les complica más. En última instancia tienes la Contraloría, pero ahí es una historia de nunca acabar, porque vas instancia, 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 y ¿cuándo recibes la respuesta? Y esa es una gran pregunta, ¿no? Que todos se dicen, bueno, la norma está hecha, pero ¿realmente pasa eso?
nada más queriendo conocer el tema de la información. Y muchas veces uno preguntarse como ciudadano, por ejemplo, conozco cuánto es el presupuesto de la gestión del municipio o de mi gobernación, o conozco, por ejemplo, cuánto se está destinando a salud, ahora que se está hablando mucho, ¿no? Desde el 10%, por ejemplo. Y eso es muy, o sea, ni la gente que debería hacer la fiscalización, ahí, ni los concejales, por ejemplo, conocen el presupuesto. Entonces, hay temas, por ejemplo, que deberían estar no solamente conocer la Constitución, sino nosotros, o como jóvenes, en las universidades, debería haber procesos de formación para conocer cómo acceder a la información del presupuesto, cómo acceder a la información del POA, porque también una de las principales instancias que genera economía y genera empleo en el país es la institución pública, ¿no? Es la que genera más empleos, incluso los que tienen sus empresas privadas, a quien venden servicios principalmente es al Estado, ¿no? Entonces, deberíamos conocer cómo funciona el Estado y conociendo cómo funciona el Estado vamos a poder ejercer mejor participación, exigir transparencia, ejercer control social. El control social, si realmente pudiéramos desarrollar más el tema, ¿no?, de la participación y el control social, podríamos incidir en, por lo menos, que no se haga de forma arbitraria un manejo y una malversación, no sé cómo llamarla, ¿no?, asquerosa, ¿no?, de los recursos del país. Esto, por ejemplo, de los respiradores, ¿no? Eso llegó, yo creo, a lo a lo profundo de lo que podría ser el ser humano, porque estás hablando de la vida de las personas y en medio de eso ponerle el tema de la corrupción, o sea, el beneficio de unos intereses mezquinos, debería llamarnos la atención, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿qué se va a hacer? Algo interesante que pasaba con la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? Les decía que, por ejemplo, los temas de corrupción no prescriben. Entonces puede venir otra gestión de gobierno de aquí a 10, 15 años y si se encuentran las pruebas, la información, se podría encontrar a la gente y hacerles procesos y realmente que devuelvan al Estado, ¿no?, los recursos que han malversado o han robado, incluso ir a la cárcel. Pero como no está todavía bien reglamentado eso, no se lo puede llevar muy bien a práctica, ¿no? Como el tema judicial también ha sido parte de la propia gestión, eso ha sido bastante deteriorado. Pero si realmente uno ejerciera una buena participación o observar un control social, se podría bajar esos niveles, ¿no? Entonces eso hay que trabajarlo. Y ahí, por ejemplo, yo veo a varias organizaciones de jóvenes o a jóvenes líderes, ¿no?, de las juntas de vecinos, de juntas escolares, que están entrando al tema de la participación y destacan en estos espacios. Y yo creo que una gran oportunidad que ahora tenemos como país es que la mayoría de la población empieza a ser población joven, ¿no? Es lo que se habla del bono demográfico. Entonces, esta población joven debería ir con estos valores, ¿no?, de transparencia, de honestidad, porque también ahí no hay que engañarnos, no es solamente el servidor público el que hace la corrupción, incluso los dirigentes, ¿no? O sea, están metidos en estos temas de malversación, corrupción. Una empresa constructora, por ejemplo, que va a un barrio X, ¿no?, a hacer una obra, lo primero que recibe es el chantaje del dirigente vecinal diciéndole, bueno, ¿con qué vas a ayudar, no? Va a ser el aniversario de la zona o con qué cosita te vas a pronunciar. Entonces, hay prácticas que deberíamos empezar a denunciarlas. Y yo creo que aquí también un tema que va cambiando la situación es el tema de la tecnología y las redes sociales. Y ahí los jóvenes tienen mucho, mucho que decir, ¿no? De cómo establecer procesos, por ejemplo, de estas denuncias, ¿no?, sobre el tema de corrupción o de coimas, etcétera, etcétera. Con el tema de las redes sociales, eso es mucho más fácil ahora sí denunciarlo y tener pruebas, ¿no? Y eso es una lección aprendida que se tiene de los municipios rurales, porque ahí, cuanto más separado esté la dirigencia de sus bases, está mucho más tentada a ser corrompida, ¿no? Pero si tú ves una organización en un municipio rural, es tan cercana la relación entre las bases y los dirigentes, o sea, casi se ven casi cada mes, cada 15 días, tienen sus asambleas de todo el municipio. Entonces, ahí realmente el control que hacen las bases a sus dirigentes es muy fuerte. Entonces, el dirigente tiene muy poco espacio para esa tentación, ¿no?, de ser corrompido. Y si lo pescan haciendo corrupción, ya ahí tienen, bueno, tienen su justicia propia, ¿no? Digamos, ya sus formas y sus normas y procedimientos propios.
bueno, algunas veces los visten o sea, hacen cosas, ¿no? Y a veces en eso también habría que analizarlo. Pero la lección ahí es de que cuanto más separado está el dirigente de su base social, está más expuesto a estos temas de corrupción. Entonces ahí cuando uno participa, bueno, uno solito no hace, pues, como dicen, una golondrina no hace primavera. Tiene que ser un proceso colectivo, ¿no? Y tiene que ser un gran proceso de mucha gente que realmente sea honesta, proba, ¿no? Y además que tenga por eso el tema se ha cambiado. Antes se hablaba de funcionarios públicos, ¿no? Ahora se habla de servidores públicos. Y eso habría que tenerlo muy claro. O sea, estás al final encargado de manejar los recursos, de tomar decisiones que afectan la calidad de vida de todos, ¿no? Y esa es una gran responsabilidad. Entonces, lo primero que uno que va a ser funcionario o servidor público debería ser conocer las normas, ¿no? Cómo funciona la gestión, precisamente para cuidarte también que después no te hagan un proceso por temas de corrupción. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Walter. Puedes hablar. Sí, quería hacer una consulta. Quizás, a ver, de acuerdo, quizás que hay un autor, no sé si es Emily Durkheim o Emily Durkheim, no sé, a ver si me corrige, eh, plantea tal vez una sociedad, eh, a ver, ¿cómo sería? Plantea dos tipos de castigos en una sociedad, los castigos represivos y los restitutivos, si no me equivoco. Y tengo entendido que los represivos son, quizás hablando de justicia comunitaria como un ejemplo, y los restitutivos son, no sé, pues establecer, digamos, en el caso de hurto, otra cosa en el mismo valor. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo ve usted tal vez en esa sociedad, en pleno siglo XXI, este tipo de justicias que se están, o control social que se está presentando? Escuché hace rato, o en la tarde, en las noticias en Rusia, creo, si no me equivoco, a un hombre que acaba de cometer violación a una bebé de 2 años, lo han castigado hasta matarlo. Desde su punto de vista, ¿cree que es necesario, digamos, este tipo de castigo represivo, digamos, en nuestra sociedad? ¿Tiene algún efecto? Eso, Bien interesante, sí. Bueno, no sé si escucharon hace un año o 2 años en China, por ejemplo, un empresario por temas de corrupción lo sentenciaron a muerte y lo mataron en China. Entonces, según las sociedades, deciden, ¿no? Qué tipo de justicia aplicar. Yo entiendo que en sociedades tan complejas y tan grandes, no estamos hablando de China, de más de 1.300 millones de chinos. O sea, nuestra comprensión creo que no alcanza, ¿no? De un país de no más de 10 millones de habitantes. Nosotros lograríamos ser, creo, una provincia o un espacio pequeño, ¿no? En ese monstruo de país. Y si uno ve las normativas que tienen estos países en Asia, por ejemplo, son muy fuertes. No puedes, por ejemplo, no puedes ni siquiera botar el chicle en la calle, sino incluso te meten a la cárcel por eso. Y en sociedades tan grandes, tan numerosas, la justicia tiene que ser así, y así lo han decidido, ¿no? Yo creo que nosotros estamos a tiempo de construir otra forma de ver el tema de la participación o la sanción cuando hay estos temas, ¿no? De malversaciones. Y por eso el tema de la vigilancia ha quedado criticado porque solamente decían no es suficiente observar y por eso se incluye el tema de la participación y control social. Uno puede hacer control social desde la planificación, ¿no? Desde lo que se decide, qué se va a hacer, qué proyectos, con qué presupuestos, y etcétera, etcétera. Es el ejemplo del puente que les mostraba. La leche ya está derramada, ¿no? Puede ser que el corrupto vaya a la cárcel, pero el daño ya está hecho. ¿Cuándo debería haberse hecho el control social? ¿Antes o después? Y la pregunta o la respuesta lógica es que debería haberse hecho en todo el proceso, pero principalmente antes, para que no ocurra lo que ha pasado con ese puente, porque si se hubiera hecho antes el control social, no hubiera habido malos materiales o mal diseño y se hubiera hecho una buena obra.
Entonces ahí la responsabilidad de la sociedad es también fuerte. O sea, la sociedad no solamente debería estar cuando la leche se ha derramado, solamente para buscar o perseguir a los corruptos y castigarlos. Podemos crear más leyes duras y ponerlos 10, 15, 20 años en la cárcel a los corruptos, pero no por ponerlos a los corruptos en las cárceles has mejorado la calidad de vida de la gente, ¿no? Entonces, esa debería ser la pregunta de fondo. ¿Qué tipo de participación y control queremos? Y el tema del castigo, la sanción, deberá existir realmente, pero tal vez el tema del control social, y como es un proceso colectivo, su mayor fuerza está en que también esa es una sanción moral, ¿no? Si realmente se publicara o se hiciera un muro, no sé, donde estén las fotos y los casos de los hechos de corrupción que han pasado en nuestra historia y en el país o en nuestro municipio, para que no haya olvido, ¿no? Y la gente recuerde. Muchas veces esos que ahora los veía, en un momento los ves en una tienda política y a veces acusados de temas de malversación. Después, a los pocos años, los ves en otra tienda política de candidatos y la gente olvida fácilmente, ¿no? Entonces, hay procesos que se deberían trabajar, hay experiencias bien importantes que se desarrollan en otros países e incluso aquí en el país. Yo conozco, por ejemplo, de una experiencia en Brasil, no recuerdo muy bien la ciudad, no sé si es San Pablo o si es Brasilia, donde todo empezó a partir de una aplicación, ¿no? En la aplicación, y ellos quisieron poner ahí las obras o la inversión que se estaba dando en el municipio, y resultó tan buena esa aplicación que incluso ahora ya se la ha aliado al tema de la salud, al tema de la educación. Entonces el municipio la utiliza para ver el tema de los servicios, pero la gente también puede acceder a información de tu gestión pública, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay que incidir en estas prácticas novedosas donde la participación esté en el antes, ¿no? Para prevenir precisamente el tema de la corrupción. Y ahí el tema de la formación es muy importante. Muchos jóvenes profesionales que van con mucha, o sea, con muchos sueños, ¿no? De querer construir un mejor país y además de ejercer su profesión en un municipio, en una gobernación, llegan a una gestión y se chocan contra una pared, ¿no? Una pared burocrática, un sistema corrupto y donde uno solo no puede hacer mucho, ¿no? Entonces ahí también habría que preguntarse como jóvenes si la universidad me prepara para eso, pero también si la sociedad me acompaña en ese proceso, ¿no? De participación, pero también de ejercicio de mi profesión y buscando siempre construir una mejor gestión que va a redundar en una mejor calidad de vida, ¿no? Y ese debería ser el objetivo. Gracias, Herbert. Tenemos una pregunta de WhatsApp que, bueno, nos preguntan, ¿cómo puedo empezar a involucrarme al control social? Buena pregunta. Bueno, desde el municipio, que es la cosa más concreta, ¿no? Ojalá en el tiempo se trabajen estos procesos a nivel de gobernaciones, a nivel de ministerios o de algunas instituciones públicas. Pero en el municipio, la instancia privilegiada para el tema del control social son las juntas de vecinos. Eh, la norma dice de que yo como parte de cualquier organización social también puedo participar en el control social. Entonces, un primer paso es, si no es tu junta de vecinos, una organización social que tú seas parte, ¿no? Puede ser una organización, no sé, de estudiantes, puede ser una organización de mujeres, de jóvenes, una organización de lustrabotas, etcétera, etcétera. Es bien curioso, en Riberalta, por ejemplo, un actor importante del control social es la Asociación de Karaokes y Bares de Riberalta. Y Riberalta es uno de los municipios, creo que los pocos municipios en Bolivia, donde los karaokes funcionan 24 horas, ¿no? Entonces, ahí también un poco, bueno, la sociedad civil es tan compleja que igual hasta los bares, los karaokes tienen su asociación de bares y son parte del control social. Entonces, inciden en el municipio para que no haya la restricción de horarios, por ejemplo, ¿no? Hay esas cosas que se pueden dar así como curiosidades. Pero volviendo un poco a la pregunta, para hacer control social tienes que ser parte de una organización social. Y en el nivel municipal, la organización social privilegiada para el ejercicio del control social es la Junta de Vecinos. Yo he escuchado en varias experiencias que, por ejemplo, en el Alto, ¿no? En algunos barrios, exigen que si quieres ser de la Junta de Vecinos, tienes que ser propietario de tu casa. Entonces muchos jóvenes dicen, bueno, yo no soy propietario, soy joven, o sea, apenas estoy empezando a trabajar,
A veces, claro, mi papá me manda, ¿no? Como representante para la Junta de Vecinos, pero como no soy el dueño de casa, no me toman en cuenta, ¿no? Entonces, encontramos también ese tipo de mirada adultocentrista, se diría, ¿no? En las organizaciones sociales. Y si bien no te ven como joven, o más bien no te abren las puertas, ¿no? O si te las abren, te dan, pues, Secretaría de Culturas, ¿no? De Deportes o secretario de Actas. Muy pocas veces te dan una participación protagónica. Lo mismo que pasa con las mujeres, ¿no? Hay mucho trecho ahí todavía que trabajar. Mucha gente dice, yo he entrado aquí y he tenido que entrar así como que abriéndome espacio, ¿no? Dando codazos a la gente porque si no, no me daba mi lugar. Y eso es algo que hay que ir avanzando, hay que mejorar, ¿no? Y eso es cierto. O sea, los jóvenes todavía siguen siendo una población subestimada, y además muy estigmatizada, ¿no? Como que, no, pues un joven, ¿qué va a ser responsable o qué va a tener propuestas? Cuando en realidad ahorita los jóvenes tienen mejores niveles educativos, mejores niveles de conocimiento de lo que es la realidad del país o de su municipio, o el manejo de información o el tema de las redes sociales. Gracias, Herbert. Bueno, no sé si existe alguna otra pregunta aquí en sala o alguien desea la palabra para poder ir concluyendo. Creo que es muy importante, pero igual me quedo con esas tus palabras de ir abriéndonos campo, ¿no? No de una manera agresiva, me refiero, pero sí viendo las posibilidades y tomando en cuenta de que nuestra opinión y nuestra participación sí puede hacer un gran cambio, ¿no? Creo que construir un país desde esta forma, estando involucrados, dando nuestras ideas, tomando un accionar, va a cambiar igual nuestra perspectiva del país, ¿no? Porque al menos personalmente me siento tan distante en el tema de las acciones, ¿no? De mi misma ciudad, pero también tomo en cuenta la responsabilidad que tengo al no darme la oportunidad de involucrarme directamente y juzgar desde afuera, ¿no? Como que no, son cosas de política, sí. Creo que ese es un error muy grande, ese prejuicio que tenemos de lo que vemos a grandes rasgos desde afuera, como que no me voy a involucrar en esas cosas porque no es lo mío, cuando en realidad vivimos aquí, todos estamos involucrados en lo que pase con nuestra ciudad. Y bueno, creo que no existen más preguntas del chat. Y bueno, ya para ir cerrando, muchas gracias nuevamente a todos los presentes, a los que nos están acompañando desde Facebook Live. Como mencionábamos, la idea de este ciclo de talleres es poder generar en los jóvenes esta criticidad, ¿no? Adquirir estos nuevos conocimientos para que lo puedan aplicar. Y qué mejor en esta temporada tan caótica que se caracteriza octubre últimamente en nuestro país, qué mejor que tener estos nuevos conocimientos y saber aplicarlos. El conocimiento siempre es poder. Y bueno, brindo la palabra por última vez a Herbert, agradecer nuevamente por su tiempo. No es fácil un viernes, ya terminó la semana, brindar el tiempo, las ganas, las energías para seguir enseñando, y de verdad lo valoramos muchísimo desde la Fundación Equilibrio y también desde todos los que estamos presenciando esta maravillosa charla. Tienes la palabra, Herbert. Bueno, muchas gracias, y yo abierto, ¿no? A cualquier otro requerimiento. Esto yo creo es una charla más motivadora o de dar algunas bases, ¿no? De lo que es esta temática de la participación. Algo importante que recupero de lo que tú decías es que es como cuando uno construye su casa, ¿no? Y compras los materiales, ahí tienes el cemento, tienes los fierros, tienes todo lo que te piden. ¿Y qué vas a hacer? ¿Le vas a dejar al maestro, al albañil o a sus ayudantes y vas a volver a la semana o al mes a ver lo que han hecho con esos materiales? ¿O te vas a quedar a observar o en algunos casos hasta ayudar porque están construyendo tu casa y además con tus recursos, con tu esfuerzo? Y muchas veces pasa eso, ¿no? De que nuestros recursos los dejamos ahí, dejamos que unos servidores públicos estén a cargo, y lastimosamente no todos son buenos, ¿no? Sí, hay algunos que sí son muy buenos, pero si no estamos observando, ayudando o viendo qué se va a hacer con esos materiales, por ahí nos van a robar el cemento, nos van a robar, no sé, fierros, y nuestra casita soñada va a ser una estructura débil, ¿no? Y se nos va a caer. Y eso es lo que realmente nos pasa, ¿no? O sea, obras que se entregan en escuelas o centros de salud,
al poco tiempo ya se está rompiendo o se está cayendo la pared o se cae el tinglado, o a veces la inversión no es la necesaria, ¿no? Nos hemos llenado de canchas, nos hemos llenado de plazas, pero no tenemos todos acceso a agua potable, por ejemplo, o a un buen recojo de basura. Esas cosas también deberíamos ver de que es una corresponsabilidad, ¿no? Y si no participamos, no vamos a mejorar nuestro país, no vamos a mejorar nuestra democracia, ya sea como control social o ya sea como otro espacio de participación. Hay que participar y promover la participación de más gente, ¿no? De los jóvenes, de las mujeres, inclusive a los que no están siendo incluidos en esa participación, buscar que se incluya, ¿no? La participación de esos actores también. Muchas gracias por el espacio y espero en adelante poder coordinar más acciones con ustedes. Felicidades, ¿no? A la Fundación Equilibri por esta iniciativa y a la RELIT, ¿no? Que son mis compañeros de procesos, ¿no? También de trabajo con líderes. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente, es de mucha utilidad y también nos llena nos motiva a ver la participación de todos ustedes. Esto no sería posible sin sus respuestas, sin su predisposición para generar este cambio que consideramos es muy importante para mejorar nuestra ciudad, nuestras vidas también. Entonces, como Fundación Equilibri, también como de parte de la RELIT, agradecerles nuevamente por darse esta oportunidad de generar un cambio. Así que, y también agradecer nuevamente a Herbert, a todo el equipo de la RELIT. Muchísimas gracias por ayudarnos a seguir ayudando. Es así que concluimos con este ciclo de charlas y los esperamos próximamente en las próximas actividades que tendremos. Muchas gracias y buenas noches.